Durante décadas, el mundo vivió convencido de una verdad absoluta. Sabíamos todo sobre la princesa Diana. Su vida bajo los reflectores, sus luchas internas, su dolorosa separación y ese final trágico que detuvo el corazón de una nación entera. Todo había sido documentado, analizado y archivado. Creíamos que no quedaban páginas por leer en su historia, pero estábamos equivocados. Oculta en la oscuridad, lejos de los ojos curiosos de la prensa y de la propia familia real, una pequeña caja cerrada con llave permaneció intacta en un almacén olvidado. Nadie sabía qué secretos guardaba su interior. Nadie sabía siquiera que existía. Sin embargo, cuando esa cerradura oxidada finalmente cedió hace solo unos momentos, el silencio se rompió. En su interior no había joyas ni coronas, sino algo mucho más peligroso: cartas, palabras escritas a mano, personales y desgarradoras que Diana nunca quiso que nadie viera. Son palabras con el poder de reescribir todo lo que creíamos entender sobre la princesa del pueblo. Lo que ella escribió en esos momentos de soledad amenaza con sacudir los cimientos de la monarquía hasta su núcleo. Para entender la magnitud de este hallazgo, primero debemos mirar al hombre que ahora sostiene la llave, el príncipe Guillermo. Guillermo siempre ha sido la roca. Los amigos cercanos lo describen con palabras que evocan estabilidad: tranquilo, reflexivo, confiable. Mientras que otros se dejaban llevar por las tormentas emocionales, él permanecía firme. Pero bajo ese exterior sereno y amable, Guillermo cargaba con un dolor privado que el tiempo nunca logró curar del todo. La ausencia de su madre no fue simplemente una pérdida familiar, fue una herida expuesta al mundo. Cada vez que veía un retrato oficial, cada vez que se topaba con un documental en televisión o leía una carta archivada en un museo, sentía una desconexión dolorosa. La mujer que el mundo recordaba y veneraba era diferente a la que él conocía. El público veía a una santa, a un ícono de la moda, a una mártir. Él veía a mamá. Él recordaba a la mujer que lo arropaba por las noches susurrándole cuentos al oído, la que se reía a carcajadas de los chistes más tontos, la cómplice que una vez metió dulces de contrabando en su mochila escolar con una nota escrita apresuradamente que decía «solo para emergencias». Esa versión de ella, cálida y humana, le pertenecía solo a él y a Harry. Era su tesoro privado. Por eso, cuando el teléfono sonó en una tarde de martes cualquiera, Guillermo no esperaba que el pasado viniera a llamar a su puerta. Esperaba un asunto administrativo más, otra reunión aburrida. Pero la voz al otro lado de la línea era frágil, temblorosa. Pertenecía a un hombre que Guillermo recordaba vagamente de sus visitas infantiles al Palacio de Kensington, un curador retirado, un hombre de polvo y libros viejos. El anciano habló con sumo cuidado, como si cada palabra pudiera romperse si se decía demasiado alto. Su Alteza Real, he encontrado algo. Algo que creo que estaba destinado a permanecer oculto, pero mi conciencia ya no me permite guardarlo más tiempo. Guillermo llegó al palacio en menos de una hora. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. El curador, con las manos entrelazadas por el nerviosismo, lo guió a través de pasillos familiares que de repente se sentían extrañamente ajenos. Pasaron por salones que Guillermo había cruzado 1000 veces en su vida, pero esta vez el camino se desvió hacia un corredor estrecho y oscuro que él nunca había notado antes. Se detuvieron frente a una sala de archivo sellada, una puerta sin nombre, marcada solo por un número descolorido. Al entrar, el olor a madera vieja, a papel y a tiempo olvidado golpeó sus sentidos. Era el aroma de los secretos. El curador señaló hacia una mesa solitaria, iluminada por una única lámpara tenue. Allí estaba, una pequeña caja de caoba. Incluso desde el otro lado de la habitación, el corazón de Guillermo dio un vuelco al reconocer las iniciales talladas en la superficie de la madera. DFS, Diana Frances Spencer,
No eran las iniciales de una princesa real. Eran las iniciales de la mujer antes de la corona, o quizás, de la mujer que intentaba recuperarse a sí misma. Las letras eran desiguales, talladas con fuerza, como si hubieran sido grabadas con prisa, en secreto, o en un momento de desesperación. Pensé que era solo otro contenedor de almacenamiento, dijo el curador en voz baja, rompiendo el silencio sepulcral. Pero cuando vi las iniciales, supe que era de ella. La encontré encajada detrás de un panel falso en la pared durante los trabajos de restauración. No debería haber estado allí. Alguien se esforzó mucho para que nadie la encontrara jamás. Guillermo se acercó. Su corazón latía con una fuerza que no había sentido en años, un eco de aquel día terrible en París. Esto no era un simple recuerdo viejo. Esto era algo que su madre había tocado, algo que ella había cerrado con sus propias manos para protegerlo del mundo. Extendió la mano lentamente, sus dedos rozando la madera tallada. Podía sentir pequeños rasguños en la superficie, evidencia de movimientos apresurados, de urgencia, tal vez de miedo. El curador le tendió una llave pequeña y deslustrada. Sus manos de anciano temblaban al hacerlo. «Nunca la abrí», confesó. «Ese no era mi lugar». Guillermo sostuvo la llave. El metal estaba frío contra su piel. Una extraña inquietud se apoderó de él, un presentimiento oscuro que no podía nombrar. Había pasado años haciendo las paces con la memoria de su madre, construyendo una vida que la honrara sin ser consumido por su ausencia. Pero ahora, parado en esta habitación oscura con una caja que no debería existir, esa frágil paz se sentía amenazada. Antes de que pudiera decidir qué hacer, una segunda figura apareció en el umbral de la puerta. Era una archivista que Guillermo había visto por los pasillos, una mujer mayor, con el rostro surcado por años de servicio leal y silencioso. Entró en la habitación con los movimientos vacilantes de alguien que lleva una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. «Tengo que decirle algo», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Sabía que esta caja existía». Guillermo se giró bruscamente, sus ojos clavados en ella. «¿Usted lo sabía?» Ella asintió, y sus ojos se llenaron de un arrepentimiento profundo y doloroso. «Me dijeron que guardara silencio. Hace años, poco después de la muerte de su madre, recibí instrucciones claras. Si alguna vez se encontraba esta caja, debía registrarse como destruida, sin preguntas, sin examen, simplemente debía desaparecer». Guillermo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La traición flotaba en el aire. «¿Quién dio esa orden?», preguntó con la voz tensa. La archivista bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos del futuro rey. «No lo sé. La instrucción llegó a través de canales oficiales, pero no llevaba ningún nombre adjunto. Yo era joven entonces. Seguí las órdenes porque pensé que era mi deber, que era lo correcto para proteger a la corona. Pero he cargado con la culpa cada día desde entonces». El silencio llenó la habitación de nuevo, más denso que antes. Guillermo volvió a mirar la caja. Miró las iniciales talladas por la mano de su madre. Miró la llave que ahora se sentía imposiblemente pesada en su palma. ¿Por qué alguien querría destruir esto? ¿Qué verdad era tan peligrosa que debía ser borrada de la historia? Preguntó en voz alta, aunque no estaba seguro de que alguien pudiera responderle. ¿Por qué querrían que esto desapareciera? El curador desde la penumbra habló con una claridad escalofriante. Quizás porque lo que hay dentro nunca estuvo destinado a ser compartido, o quizás porque lo que hay dentro dice una verdad que nadie quería escuchar. Allí estaba Guillermo, solo con el legado oculto de su madre. Una caja cerrada, una llave en la mano, y una decisión que podría cambiar para siempre la historia de su familia. La caja de Pandora estaba frente a él, y el mundo contenía la respiración. En esa habitación oscura del palacio, el tiempo parecía haberse detenido. Guillermo seguía allí, con la llave en la mano, sintiendo cómo el metal frío le quemaba la piel. «Quizás tu madre lo escondió porque sabía que ciertas verdades son peligrosas», había sugerido el curador.
Esa frase resonaba en la mente del príncipe como un eco interminable. Su madre, Diana, había sido muchas cosas para el mundo: amorosa, valiente, complicada, incomprendida. Había vivido bajo un microscopio, con cada movimiento documentado, juzgado y vendido a los tabloides. Pero también era humana, y como todo ser humano, tenía secretos. La gran pregunta que ahora atormentaba a Guillermo no era qué había en la caja, sino por qué estaba allí. Ella no la destruyó, ella la escondió. Hubo una intención deliberada de preservar lo que había dentro, de salvarlo del olvido, pero manteniéndolo fuera del alcance de quienes podrían usarlo para hacer daño. Guillermo giró la llave entre sus dedos, sintiendo los bordes desgastados. Su madre había sostenido esta misma llave. En algún momento de desesperación o de claridad absoluta, ella había cerrado ese candado. Y ahora, décadas después, el destino había traído esa carga de vuelta a él. ¿Qué verdad podría haber permanecido oculta durante tantos años, esperando en silencio el momento exacto para salir a la luz? Guillermo sabía que no podía enfrentar esto solo. Mientras tanto, en un hotel discreto al otro lado de Londres, Harry buscaba lo único que el dinero y la fama no podían comprar: paz. Harry siempre había sido el que sentía demasiado. Desde niño, sus emociones estaban a flor de piel. Lloraba con facilidad y reía con la misma intensidad. Era el niño que se hacía amigo de los tímidos en la escuela, el que pasaba postres extra a su hermano cuando nadie miraba, el que hacía preguntas incómodas a los adultos simplemente porque quería entender el mundo. Había llegado a Londres un jueves lluvioso y gris. No era una visita oficial. No había caravanas de seguridad ni fotógrafos esperándolo. Se había registrado en un hotel tranquilo bajo un nombre falso, con un plan sencillo: resolver unos asuntos legales, evitar a la prensa y marcharse antes de que nadie notara su presencia. Solo quería respirar sin cámaras, sin comentarios, sin el peso constante de ser el repuesto. Pero el destino tenía otros planes. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio de la habitación. La pantalla se iluminó con un nombre que le provocó un vuelco en el estómago: Guillermo. Harry dudó. Sus conversaciones recientes habían sido escasas, cuidadosas y breves, llenas de esa cortesía fría que a menudo reemplaza a la verdadera cercanía entre hermanos distanciados. Pero el instinto de la sangre es más fuerte que cualquier disputa. Harry contestó: «Harry, necesito que vengas al Palacio de Kensington, ahora». No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había algo en la voz de Guillermo que Harry no había escuchado en años: un temblor, una grieta en esa calma inquebrantable que el futuro rey siempre mantenía como una armadura. Era la voz del adolescente que había caminado detrás del ataúd de su madre, manteniéndose en pie solo por fuerza de voluntad. Era la voz de alguien cuya armadura acababa de hacerse pedazos. «¿Qué pasó?», preguntó Harry poniéndose de pie de inmediato, con la alarma disparándose en su pecho. «Solo ven», suplicó Guillermo. «Por favor». Harry llegó al palacio en tiempo récord. Su corazón latía desbocado con miedos que no podía nombrar. No lo llevaron a los salones oficiales de recepción. En su lugar, fue guiado a través de pasillos traseros, lejos del lujo, hacia una pequeña sala de archivo que no reconoció. Y allí estaba, de pie, solo, junto a una mesa estrecha bajo una luz tenue, estaba su hermano. Guillermo parecía agotado, de una manera que iba más allá del cansancio físico. Sus hombros estaban tensos, su mandíbula apretada, y en la mesa, entre ellos, como un juez silencioso, descansaba la pequeña caja de caoba. Harry vio las iniciales talladas en la madera y sintió que se le cortaba la respiración. D.F.S. ¿Es de ella?, preguntó Harry con la voz apenas audible. Guillermo asintió lentamente. La encontraron escondida detrás de un panel falso en la pared. Ha estado allí desde que ella murió, tal vez más tiempo. Los hermanos se quedaron de pie, uno frente al otro. La caja estaba entre ellos como un puente y un muro al mismo tiempo.
Se dieron un apretón de manos torpe, atrapado entre el viejo afecto fraternal y la nueva distancia que la vida había impuesto. Alguna vez fueron los aliados más cercanos, las dos únicas personas en el mundo que realmente entendían lo que significaba perderla a ella. Pero el tiempo, las esposas y las decisiones los habían separado. Ahora se paraban allí como hombres que se conocían completamente y a la vez no se conocían en absoluto. ¿La has abierto?, preguntó Harry en voz baja. Guillermo negó con la cabeza y lo que dijo a continuación rompió la tensión en la habitación. Te estaba esperando. Esa simple frase lo cambió todo. Guillermo, el heredero, el responsable, podría haber abierto la caja solo. Podría haber guardado el secreto, protegido la institución, tomado el control. Pero no lo hizo. Llamó a Harry, porque algunas cosas son demasiado grandes para enfrentarlas en soledad, porque, a pesar de todo el dolor y los titulares de prensa, seguían siendo los hijos de Diana. Guillermo le tendió la pequeña llave deslustrada a su hermano menor. Harry notó que las iniciales de su madre también estaban grabadas en el metal, tan débiles que casi desaparecían. Harry tomó la llave. Le temblaban las manos. Giró el metal en la cerradura con cuidado, y la caja se abrió con un suave y seco clic. El interior olía a tiempo detenido. Descansando sobre un forro de terciopelo descolorido, había un solo objeto, un sobre sellado. El papel estaba ligeramente amarillento, pero se mantenía crujiente, preservado por la oscuridad y el encierro. Escrito en el frente, con esa caligrafía inconfundible, grande y redonda que ambos conocían de memoria, había dos nombres, William y Harry. Ver esos nombres escritos por su mano golpeó a Harry como un puñetazo físico en el pecho. Esto no era un documento oficial. No era una carta escrita por un secretario. Era la voz de su madre, hablando directamente a ellos a través de décadas de silencio. Nos escribió a nosotros, susurró Harry, con los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía que esto pasaría, sabía algo. Guillermo miraba el sobre fijamente, pero no se movió para tocarlo. Sus manos permanecían a sus costados, cerradas en puños apretados, los nudillos blancos. Harry entendió al instante. Abrir esa carta era escuchar la voz de su madre de nuevo. Era regresar al dolor que habían tardado años en aprender a sobrevivir. Era arriesgarse a descubrir algo que podría cambiarlo todo. No puedo, dijo Guillermo finalmente, su voz ronca. Hazlo tú. Harry asintió. Con manos que temblaban violentamente, tomó el sobre. El papel se sentía frágil y pesado a la vez, cargado con el peso de una vida interrumpida. Rompió el sello con sumo cuidado. El sonido del papel rasgándose sonó como un trueno en la pequeña habitación. Desdobló la hoja que había dentro. Sus ojos recorrieron la primera línea y de repente todo el aire salió de la habitación. Harry dejó de respirar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y todo el color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como un fantasma. Empezó a temblar con tanta fuerza que casi deja caer el papel al suelo. ¡Harry! La voz de Guillermo sonó urgente, llena de pánico al ver la reacción de su hermano. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Pero Harry no pudo responder. Estaba paralizado, leyendo una y otra vez las mismas palabras imposibles. Palabras que contradecían todo lo que les habían enseñado, todo lo que creían saber sobre su propia sangre. La verdad no solo era peligrosa, era devastadora. Mientras Harry permanecía congelado en esa habitación de archivo, con los ojos clavados en las palabras que su madre había escrito en secreto, al otro lado de la ciudad, una tormenta silenciosa estaba a punto de estallar. Harry estaba leyendo palabras que habían esperado en la oscuridad para este momento exacto. Palabras con el poder de cambiarlo todo. Pero para entender el miedo que ahora paralizaba al hijo menor, debemos mirar al hombre que, sin saberlo, había construido los muros de este laberinto, su padre. Carlos siempre ha sido un enigma, un hombre de contradicciones envuelto en el pesado manto del deber. Para el público es el monarca,
la figura distante en los balcones. Pero aquellos que realmente lo conocen ven algo más allá de la fachada formal. Ven a alguien sorprendentemente gentil. Es el abuelo que no duda en arrodillarse en la tierra húmeda para examinar un insecto con sus nietos, con la curiosidad de un niño. Es el hombre que habla con las plantas de su jardín como si fueran viejos amigos que guardan sus secretos. Es quien todavía escribe cartas sentidas a mano, con tinta y pluma, porque cree firmemente que las palabras merecen ese tipo de cuidado y respeto. En esta tarde particular en Clarence House, la residencia que ha sido su refugio durante años, Carlos intentaba descansar. El sueño se había vuelto esquivo en los últimos tiempos, interrumpido constantemente por sueños que se sentían más bien como recuerdos exigiendo atención. Finalmente, se había quedado adormecido en su estudio, rodeado de montañas de libros y fotografías familiares, cuando un golpe seco en la puerta lo trajo de vuelta a la realidad. Su secretario privado entró en la habitación. Carlos reconoció esa expresión al instante. Era una mirada que había aprendido a leer a lo largo de décadas de servicio real. La mirada que anunciaba que algo significativo había sucedido. Algo que no podía esperar. «Señor, perdone la interrupción», dijo el secretario con voz tensa, «pero hay un asunto que debo traer a su atención inmediatamente». Carlos se incorporó pasándose una mano cansada por el cabello canoso. «¿Qué sucede?». El secretario eligió sus palabras con sumo cuidado, como si caminara sobre cristales rotos. Se ha hecho un descubrimiento en el Palacio de Kensington durante los trabajos de restauración de rutina. Han encontrado una caja cerrada que pertenecía a la difunta princesa de Gales. Estaba escondida detrás de un panel en una de las salas de archivo. El mundo pareció detenerse en seco. Carlos sintió cómo cada gota de sangre abandonaba su rostro. Sus manos se enfriaron de golpe y su pecho se apretó dolorosamente, como si alguien hubiera colocado una piedra pesada sobre su corazón. Él sabía exactamente a qué caja se referían. Después de tantos años, después de asumir que se había perdido en el caos o que había sido destruida, esa caja había sobrevivido. Era un fantasma que se negaba a desaparecer. «¿Quién sabe de esto?», preguntó, su voz apenas un susurro ronco. «El equipo de restauración, el curador del palacio y sus hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, están con ella ahora mismo». Carlos se puso de pie abruptamente, agarrándose al borde de su escritorio de caoba para no caer. La habitación, amplia y llena de luz, de repente se sintió pequeña, asfixiante. El aire parecía haberse vuelto más fino. Los recuerdos que había guardado cuidadosamente en cajas mentales comenzaron a inundar su conciencia con una claridad terrible. Vio a Diana tal como era en esos últimos y turbulentos años de su matrimonio. Vio sus ojos azules, brillando con una mezcla volátil de furia y miedo. La memoria lo golpeó con fuerza. Estaban en la sala de estar de ella. Diana sostenía una carpeta de papeles contra su pecho, abrazándola como si fuera un escudo. «Alguien ha estado en mi habitación», le había dicho ella, con la voz temblorosa. «Alguien está tomando mis cosas, documentos personales, papeles que me pertenecen». Él había intentado calmarla. Había usado la lógica, sugiriendo que estaba imaginando amenazas que no existían. «Diana, nadie está revisando tus pertenencias. Estás siendo paranoica». «No soy paranoica», le había gritado ella. «Sé lo que sé. Alguien quiere borrar mi voz. Quieren asegurarse de que ciertas verdades permanezcan enterradas para siempre. Pero no dejaré que eso suceda. Estoy guardando registros. Me estoy asegurando de que nuestros hijos sepan la verdad algún día». En aquel entonces, él había descartado sus palabras. Pensó que estaba siendo dramática, que era solo otra tormenta emocional. Pero ahora, de pie en su estudio décadas más tarde, la duda lo devoraba. ¿Y si ella tenía razón todo el tiempo? ¿Había alguien intentado eliminar sus documentos? ¿Era esa caja una de las cosas por las que ella luchó tan ferozmente para proteger? Con manos temblorosas, Carlos buscó su teléfono.
Pasó los contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba, su asesor más confiable, un hombre que había servido a la familia durante 40 años y que entendía la maquinaria de la vida real mejor que nadie. El asesor contestó al segundo tono. «Señor, la han encontrado», dijo Carlos sin preámbulos. «La caja de Diana, la que ella escondió». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Carlos podía escuchar la respiración cuidadosa del hombre. «Ya veo. ¿La han abierto? Mis hijos la tienen ahora. Solo puedo asumir que ellos han...» Carlos dejó la frase en el aire, incapaz de terminarla. «Señor», dijo el asesor con voz suave pero firme, «usted sabía que esto podría suceder eventualmente. Nada permanece oculto para siempre». «Tenía la esperanza», dijo Carlos en voz baja, mirando por la ventana hacia el jardín donde había pasado tantas horas buscando paz. Tenía la esperanza de que hubiera desaparecido, perdida, destruida en algún rincón olvidado. Y ahora que no es así, el rey miró las flores que él mismo había cuidado, pero ya no le traían consuelo. «Ahora el pasado está a punto de prenderse fuego», continuó Carlos, con la voz quebrada por la angustia. «Todo lo que intentamos superar, todo lo que trabajé tan duro para reconstruir con mis hijos, todo podría desmoronarse en un instante. Cualquier cosa que la princesa haya dejado atrás ya no puede ser controlada, señor», dijo el asesor con delicadeza. «Si ella escribió algo, si dejó evidencia de su perspectiva, entonces eso se convierte en parte del registro histórico. Debe prepararse para esa realidad». Carlos cerró los ojos. «Sé lo que ella pensaba, sé cómo veía esos años, y sé que su versión de la historia tendrá más peso del que la mía jamás podría tener». La verdad era amarga. Diana, incluso desde la tumba, tenía una conexión con el pueblo y con sus hijos que él nunca pudo igualar completamente. Su dolor siempre resonaba más fuerte que las explicaciones de él. «Entonces quizás debería llamar a sus hijos ahora», sugirió el asesor. «Ofrézcales contexto. Recuérdeles que siempre hay múltiples lados en cualquier historia, antes de que lean algo que no puedan olvidar». Carlos colgó el teléfono. Se quedó mirando el aparato, sabiendo que debía marcar el número de Guillermo. Pero el miedo lo paralizaba. Miedo no por su reputación, sino por el corazón de sus hijos. ¿Qué había en esa carta que pudiera destruir la frágil paz que habían logrado? Al otro lado de Londres, Harry levantó la vista del papel, con el rostro desencajado, mientras Guillermo esperaba una respuesta que temía escuchar. La voz de Diana estaba a punto de hablar, y nadie, ni siquiera el rey, podía silenciarla ahora. En su estudio en Clarence House, el rey Carlos III sintió que el mundo se reducía a un solo objeto, el teléfono que sostenía en su mano temblorosa. Cortó la comunicación con su asesor y, sin perder un segundo, marcó el número de Guillermo. Sus dedos, habitualmente firmes por años de disciplina real, ahora no obedecían. El tono de llamada sonó en el auricular. 1, 2, 3. Luego el clic inconfundible del buzón de voz. Carlos colgó y volvió a marcar, aferrándose a la esperanza desesperada de que su hijo simplemente se hubiera alejado del teléfono por un momento. Quizás no lo escuchó. Quizás la señal es mala en esa habitación de archivo, pero el resultado fue el mismo. Un tercer intento solo le devolvió el mensaje automatizado con la voz de Guillermo, fría y distante, pidiéndole que dejara un mensaje. La realidad cayó sobre Carlos como un balde de agua helada. Guillermo no estaba ocupado. Guillermo estaba ignorando sus llamadas. Su hijo había visto el nombre «Papá» iluminando la pantalla, y con plena conciencia había elegido no contestar. Ese acto simple, ese rechazo silencioso, gritaba más fuerte que cualquier discusión a gritos. Carlos se hundió en su silla de cuero, con el teléfono aún apretado en la mano como si fuera un salvavidas que se desinflaba. Su mente, traicionera, comenzó a proyectar sus peores miedos. Pensó en sus hijos, hombres adultos ahora, leyendo las palabras de su madre sin que él estuviera allí para explicar, para dar contexto, para defenderse. Pensó en todas las conversaciones difíciles que nunca tuvieron, en todas las disculpas que ofreció demasiado tarde,
o que nunca llegaron a salir de sus labios. ¿Y si Diana había escrito sobre la frialdad que definió su matrimonio? ¿Y si había documentado con su propia caligrafía inconfundible cada uno de sus fracasos como esposo? Peor aún, ¿y si les había contado a Guillermo y a Harry verdades que los harían verlo ya no como un hombre imperfecto que hizo lo que pudo, sino como el villano de una historia que ellos ya creían a medias? Carlos había pasado años reconstruyendo la confianza con sus hijos. El progreso había sido lento, frágil como el cristal, construido sobre conversaciones cuidadosas y pequeños gestos de entendimiento. Y ahora, la voz de Diana se alzaba desde el pasado, lista para recordarles todo lo que él había hecho mal. ¿Qué pasaría si esa caja revelaba una verdad que él no podía defender? Una verdad que probara, de una vez por todas, que él había sido exactamente quien Diana decía que era. El rey miró el teléfono en silencio, sabiendo que al otro lado de la línea, el juicio ya había comenzado. Mientras tanto, en la penumbra del Palacio de Kensington, la atmósfera era casi sagrada. Diana siempre había entendido el poder de los pequeños gestos. Era la mujer que recordaba los cumpleaños sin anotarlos, la que se sentaba en silencio junto a alguien triste solo para acompañarlo, la que dejaba notas escritas a mano en lugares inesperados para hacer sonreír a la gente. Pero Diana también conocía el dolor de ser silenciada. Había aprendido muy pronto que, en su mundo, sus palabras podían ser editadas, sus intenciones cuestionadas y su verdad remodelada por otros hasta que apenas se parecía a lo que ella quería decir. Por eso se volvió cuidadosa, por eso documentó cosas, guardó pruebas, no por rencor ni malicia, sino por un profundo instinto maternal. Quería proteger a sus hijos de las mentiras que algún día podrían contarles. Quería que la conocieran, no como la santa de las portadas ni como la tragedia de los tabloides, sino como una persona real que los amó con ferocidad y luchó para dejarles algo honesto. Ahora, años después de su muerte, esa honestidad se desplegaba ante Guillermo y Harry. Habían leído su carta y las palabras aún resonaban en sus mentes como un eco doloroso. Pero debajo del papel, descansando en el fondo de la caja, había 4 objetos más, cada uno envuelto cuidadosamente en seda descolorida por el tiempo. Cada uno había sido elegido deliberadamente, preservado con propósito, escondido con la esperanza de que algún día sus hijos los encontraran. Guillermo fue el primero en romper la inmovilidad. Metió la mano en la caja lentamente, como si tuviera miedo de quemarse con lo que pudiera tocar. Sacó un pequeño bulto y desenvolvió la seda con cuidado reverente. Dentro había una fotografía, no más grande que la palma de su mano. Estaba ligeramente descolorida, pero perfectamente conservada. La imagen mostraba a su madre en lo que parecía ser una reunión privada. Estaba sentada frente a alguien que ninguno de los 2 hermanos reconoció de inmediato. El entorno parecía informal, casi clandestino, lejos de los salones oficiales del palacio. La expresión de Diana en la foto era seria, casi urgente, inclinada hacia adelante como si la conversación fuera de vida o muerte. Harry se inclinó, entrecerrando los ojos para estudiar el rostro de la persona frente a su madre. ¿Quién es?, preguntó Harry. Guillermo miró la fotografía fijamente. De repente, sus ojos se abrieron ligeramente con un destello de reconocimiento y sorpresa. «Creo que lo sé», murmuró Guillermo con la voz llena de incredulidad. «Pero, ¿por qué escondería evidencia de una reunión con esta persona? ¿Por qué era un secreto?» La fotografía planteaba más preguntas que respuestas. ¿Qué habían discutido que Diana sintió que debía ser preservado pero oculto? ¿Y por qué creía que sus hijos necesitarían saberlo tantos años después? Harry extendió la mano hacia el segundo objeto. Sus movimientos eran más vacilantes ahora. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Desenvolvió otro trozo de seda para revelar una sola hoja de papel. No era una carta. Era una página arrancada de lo que debió ser un diario más grande. Los bordes eran irregulares, dentados, como si hubiera sido arrancada con prisa, con violencia
o en un momento de pánico. La letra de Diana cubría la página en líneas ordenadas pero apretadas. Harry leyó en silencio al principio. A medida que sus ojos recorrían las oraciones, su expresión se oscurecía. Su rostro pasó de la curiosidad al horror. Cuando terminó, levantó la vista hacia Guillermo con algo cercano al shock absoluto. «Ella describe un incidente», dijo Harry en voz baja, casi temiendo que las paredes lo escucharan. «Algo que sucedió a puerta cerrada. Escribe sobre ello como si supiera que alguien intentaría hacerlo desaparecer, como si supiera que borrarían los registros». Guillermo tomó la página y la leyó él mismo. Su mandíbula se tensó tanto que dolió. Su respiración se volvió superficial. Lo que sea que su madre hubiera escrito, era lo suficientemente significativo y peligroso como para que ella temiera que fuera borrado de la historia por completo. ¿Por qué otra razón arrancaría solo una página y la escondería aquí? El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de fantasmas. El tercer objeto parecía más denso, aunque al levantarlo apenas pesaba nada. Guillermo lo desenvolvió él mismo esta vez. Su respiración se detuvo cuando vio lo que había dentro. Era un brazalete, delicado, de plata fina. Brillaba suavemente bajo la luz tenue de la lámpara. Parecía una joya simple, algo que ella podría haber usado en cualquier evento. Pero cuando Guillermo lo giró entre sus dedos, notó algo grabado en la superficie interior. Había una inscripción. Acercó el brazalete a sus ojos para leer las diminutas letras grabadas en el metal frío. Y lo que leyó allí no era un nombre, ni una fecha. Era un mensaje final que Diana había llevado en su muñeca, oculto contra su piel, y que ahora gritaba una verdad que nadie había visto venir. En el silencio sepulcral de la sala de archivos, la historia estaba siendo reescrita, no con tinta, sino con emociones puras. Guillermo sostuvo el brazalete de plata. Supo al instante que las palabras grabadas en el interior eran para él. No solo por lo que decían, sino por la forma en que su madre había colocado la joya en la caja, dispuesta con cuidado, como si ella hubiera imaginado, años atrás, la posición exacta de las manos de su hijo al encontrarla. El príncipe leyó la inscripción en silencio. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del metal frío, apretando el puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer, presas detrás de la muralla de su autocontrol. El mensaje era simple, corto, pero devastador por su precisión temporal. Diana había sabido algo sobre el futuro de su hijo mayor. Había anticipado un momento en el que él se sentiría perdido, abrumado por el peso de la corona y el deber, y necesitaría exactamente esas palabras específicas. Había intentado cruzar el abismo del tiempo y la muerte para ofrecerle fuerza en lo que ella debió haber entendido que sería el momento más difícil de su vida. «¿Qué dice?», preguntó Harry con gentileza, viendo a su hermano luchar por mantener la compostura. Guillermo negó con la cabeza, incapaz de hablar. La emoción le cerraba la garganta. «Todavía no», logró susurrar. «Aún no». Las palabras eran demasiado crudas, demasiado íntimas, apuntadas perfectamente a heridas que Guillermo ni siquiera sabía que todavía estaban abiertas. Harry entendió. Le dio espacio a su hermano y se volvió hacia el último objeto que quedaba en la caja. Era más pequeño que los demás, envuelto no en seda, sino en terciopelo negro, denso y suave. Cuando lo desenvolvió, algo pequeño y pesado cayó en la palma de su mano. Era una llave dorada. Era pequeña, ornamentada y antigua, del tipo que susurra historias de tiempos olvidados. Podría haber pertenecido a un joyero victoriano o a un pequeño cajón secreto de un escritorio. Harry buscó con la mirada dentro de la caja de caoba, esperando encontrar una cerradura interna, un doble fondo, algo que esa llave pudiera abrir. Pero no había nada. Giró la llave buscando marcas. En un lado, apenas visibles, había unas iniciales que no reconoció. «¿Por qué nos dejaría una llave sin decirnos qué abre?», se preguntó Harry en voz alta, con la frustración creciendo en su voz. Guillermo se secó los ojos discretamente,
y se acercó para estudiar el objeto. Su mente analítica, entrenada para la estrategia, comenzó a trabajar. Porque no podía arriesgarse a guardar la cerradura junto con la llave, dijo Guillermo, comprendiendo de repente la brillantez paranoica de su madre. Si alguien encontraba esta caja, podrían destruir lo que sea que la llave abre. Pero si están separados, entonces tenemos que encontrar qué encaja. Harry terminó la frase de su hermano. Es un rompecabezas. Los hermanos se miraron. El entendimiento se asentó entre ellos como una tregua silenciosa. Su madre no solo les había dejado recuerdos o cartas tristes, les había dejado un mapa, un rastro de migas de pan que les exigía buscar, cuestionar y descubrir cosas que habían sido ocultadas deliberadamente. Diana sabía que sus hijos serían minuciosos. Los había criado para ser curiosos, para hacer las preguntas difíciles, para no aceptar respuestas fáciles de los hombres de traje gris. Y ahora, ella les pedía que usaran esas habilidades para encontrar algo que había protegido incluso de la muerte misma. Pero las preguntas se amontonaban. ¿Qué podía ser tan importante como para que Diana separara la llave de su cerradura? ¿Quién había escondido el cerrojo? ¿Y dónde? La habitación donde duerme la verdad. La respuesta estaba en el segundo objeto que habían encontrado, la página arrancada del diario. Ese fragmento contaba una historia incompleta, pero dentro de esos bordes rasgados había pistas. Diana mencionaba un lugar. Lo llamaba la habitación donde duerme la verdad. Era una frase que sonaba casi poética, metafórica, hasta que Guillermo recordó algo de su infancia. Un recuerdo borroso, sepultado bajo años de protocolos oficiales. Había historias, dijo Guillermo lentamente, trazando las palabras escritas por su madre con el dedo. El personal solía susurrar sobre habitaciones selladas en el Palacio de Kensington, espacios que quedaban cerrados después de renovaciones o cambios de seguridad. Siempre pensé que inventaban cosas para entretenernos o asustarnos. Harry levantó la vista de la llave dorada. ¿Y si no lo inventaban? ¿Y si mamá conocía una de esas habitaciones y la usó? La fotografía que habían encontrado proporcionó la pieza final. En el fondo de la imagen, apenas visible detrás de Diana y su misterioso acompañante, había un panel de madera tallada muy distintivo. Guillermo lo reconoció al instante. Había pasado por delante de ese panel innumerables veces cuando era niño, corriendo por los pasillos mientras su madre le gritaba riendo que fuera más despacio. «El corredor oeste», dijo Guillermo, levantando la fotografía como si fuera una prueba incriminatoria. «Este panel todavía existe, lo he visto. Está cerca de las habitaciones que han estado cerradas desde que tengo memoria». Recogieron todo con cuidado. Volvieron a colocar los objetos en la caja de caoba, excepto la llave dorada, que Harry mantuvo apretada en su puño, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Salieron de la sala de archivos y caminaron a través del Palacio de Kensington con un propósito renovado. Sus pasos resonaban en los pasillos cargados de historia y secretos. El aire parecía más denso, como si el propio edificio supiera lo que estaban a punto de hacer. El corredor oeste era exactamente como Guillermo lo recordaba. Largo, con poca luz, bordeado de retratos de antepasados que miraban hacia abajo con expresiones que iban desde lo severo hasta lo doloroso. El silencio allí era absoluto. Al final del pasillo, el panel tallado se alzaba como un guardián silencioso. Era una pieza de carpintería ornamentada que la mayoría de la gente asumía que era puramente decorativa. Flores y enredaderas se entrelazaban en el diseño, tan detallado que parecía pertenecer a un museo más que a una pared funcional. Guillermo se acercó. Sus manos recorrieron la talla, sintiendo la textura de la madera vieja, buscando cualquier cosa inusual. Harry contenía la respiración detrás de él. Los dedos de Guillermo encontraron una ligera hendidura, casi imperceptible, oculta dentro de los pétalos de una rosa tallada. Presionó suavemente. El sonido fue nítido en el silencio del pasillo. Una sección del panel, no más grande que un libro grueso, osciló hacia adentro con un suave gemido de bisagras antiguas. Reveló un pequeño compartimento oscuro detrás de la madera. Y dentro de ese hueco, incrustado en la piedra de la pared, había un pequeño cerrojo de latón.
Estaba viejo y deslustrado por el paso de los años, pero seguía intacto, esperando. Harry dio un paso adelante y levantó la mano que sostenía la llave dorada. La forma de la llave y la forma del cerrojo parecían destinadas a encontrarse. Estaban a punto de entrar en la habitación donde duerme la verdad, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que despertaría en cuanto giraran esa llave. En el corredor oeste del Palacio de Kensington, el destino pendía de una pequeña llave dorada. Harry dio un paso adelante. Su mano temblaba visiblemente mientras insertaba la llave en el cerrojo de latón incrustado en la pared. Encajó a la perfección. Con una respiración contenida, la giró lentamente. El mecanismo cedió con un clic suave, pero en el silencio absoluto del pasillo, el sonido resonó como un disparo. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que sabían sobre el hogar de su infancia. Todo el panel de madera tallada se desplazó. Lo que habían asumido que era una pared sólida resultó ser una puerta oculta, diseñada con tanta astucia que se mezclaba invisiblemente con la arquitectura circundante. Detrás de ella, una boca oscura se abría. Una escalera estrecha de piedra descendía hacia las profundidades, hacia la oscuridad. Guillermo sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz blanca cortó la negrura, revelando escalones de piedra desgastados por el tiempo y el uso secreto. «Nos dejó una habitación», susurró Guillermo con la voz llena de asombro y temor. «Una habitación entera que nadie conocía». Bajaron con cuidado, hombro con hombro. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, oliendo a encierro y a polvo antiguo. La escalera terminaba en una pequeña cámara subterránea, no más grande que un dormitorio modesto. El espacio estaba desoladoramente vacío, excepto por una única mesa de madera empujada contra la pared del fondo. Sobre esa mesa, como un altar olvidado, descansaba un objeto envuelto en tela descolorida. Harry se acercó primero, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Sus dedos apartaron la tela vieja para revelar algo que parecía pertenecer a otra época. Una vieja grabadora de casetes. Junto a ella había una sola cinta. En la etiqueta, escrita con la caligrafía inconfundible de su madre, se leía: «Para mis hijos, cuando estén listos». Guillermo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mano temblaba al levantar la grabadora. El dispositivo era viejo, una reliquia de los años 90, pero había sido guardado con extremo cuidado, protegido de la humedad y el deterioro. Comprobó el compartimento de las pilas. Para su sorpresa, estaban funcionales, como si alguien hubiera mantenido esta habitación, esperando este momento exacto durante décadas. Guillermo miró a Harry. Harry asintió con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Guillermo presionó play. Primero hubo estática, un siseo y un crujido eléctrico que llenó la pequeña habitación de piedra. Ambos hermanos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Y entonces sucedió. La voz de su madre emergió del altavoz. Escucharla fue como recibir un golpe físico. No era la voz formal y medida de las entrevistas televisivas. No era el tono alegre y despreocupado de los videos caseros de su infancia. Era algo crudo, inmediato y visceral. Era como si ella estuviera parada allí mismo, en la oscuridad, junto a ellos. «William, Harry, si están escuchando esto, entonces han encontrado lo que esperaba que encontraran». La voz de Diana llenó el vacío, trayendo consigo su calidez y su dolor. «Estoy grabando esto porque hay cosas que necesito que sepan. Cosas que podrían ser distorsionadas, manipuladas o borradas si yo no estoy aquí para contárselas yo misma». Los ojos de Harry se desbordaron. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Guillermo permanecía congelado, como una estatua de sal, apenas atreviéndose a respirar, por miedo a romper el hechizo. La voz de Diana continuó, firme a pesar de una corriente subterránea de emoción y miedo. «He tratado de ser cuidadosa con lo que digo públicamente, para protegerlos a ambos del escrutinio que no merecen. Pero el silencio tiene un precio. Hay personas que creen que me quedaré callada sobre lo que he visto, sobre lo que sé. Creen que mi amor por ustedes me impedirá decir ciertas verdades.
Y tienen parte de razón. Nunca los expondría a un dolor innecesario, pero tampoco permitiré que las mentiras se conviertan en su herencia. Hubo una pausa en la grabación. Podían escuchar su respiración, el sonido de ella reuniendo coraje en esa habitación solitaria hace tantos años. Hubo una reunión a la que asistí hace 6 meses. ¿Han visto la fotografía? Esa reunión trataba sobre documentos, sobre información financiera y personal que ciertas personas querían que desapareciera. Me dijeron muy claramente que algunas historias son demasiado peligrosas para ser contadas. Su voz se endureció ligeramente. Pero guardé registros de todos modos, no para dañar a nadie, sino para protegerlos a ustedes, para asegurarme de que, si algo me sucede, sepan qué era real y qué no. Guillermo y Harry intercambiaron miradas rápidas en la penumbra. La página arrancada del diario de repente cobraba un sentido aterrador. El incidente que describía no era un evento aislado. Era parte de una guerra silenciosa que su madre había librado sola. El mensaje para el rey y el rebelde, la cinta giraba, y la voz de Diana se suavizó, dirigiéndose ahora a cada uno de ellos individualmente. «El brazalete que te dejé, William», dijo ella con ternura infinita. «Lleva palabras que necesito que recuerdes cuando te enfrentes a elecciones imposibles. Se te pedirá que elijas entre el deber y la verdad, entre proteger a la institución y proteger tu propia alma. No puedo decirte qué hacer, hijo mío, pero puedo decirte esto: elegir la verdad no te hace desleal, te hace libre». Guillermo cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Habían llegado décadas después, pero justo a tiempo. Hubo otra pausa, más larga esta vez. «Harry, mi niño querido». La voz de Diana se quebró un poco. «Siempre has sentido las cosas tan profundamente. El mundo te dirá que eso es una debilidad. Te dirán que debes endurecerte. No es verdad. Tu capacidad para sentir, para cuestionar, para negarte a aceptar respuestas fáciles. Esa es tu mayor fortaleza. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». La grabación crujió de nuevo. La voz de Diana se volvió urgente, apresurada, como si se le acabara el tiempo. «Hay una cosa más que necesitan encontrar. He dejado instrucciones y una llave maestra en una caja de seguridad en el Banco Coutts, bajo un nombre que solo ustedes reconocerán. La llave de esa caja está cosida dentro del forro del joyero de terciopelo azul que te regalé, William, para tu cumpleaños número 18. La mente de ambos hermanos corrió a 1000 por hora. Guillermo todavía tenía ese joyero. Estaba en sus aposentos privados, lleno de gemelos y objetos sin importancia. Lo había mirado 1000 veces, pero nunca se le había ocurrido examinar el forro. La clave había estado bajo sus narices todo el tiempo. «Dentro de esa caja de seguridad del banco está todo lo que no podía arriesgarme a guardar aquí», continuó Diana. «Documentación, cartas, pruebas de cosas que no puedo decir en voz alta ni siquiera ahora». La cinta llegaba a su fin. «No sé qué depara el futuro», dijo Diana suavemente. «Pero sé esto: son más fuertes juntos que separados. Lo que sea que descubran, sean cuales sean las verdades que emerjan, enfréntenlas como hermanos. No dejen que el pasado, ni la prensa, ni la familia, dividan lo que trabajé tan duro para proteger, su vínculo el uno con el otro». La grabación quedó en silencio, excepto por la estática blanca. Luego la voz de Diana regresó por última vez, apenas un susurro, como un beso de despedida. «Los amo a ambos. Más de lo que las palabras pueden contener, más que cualquier institución o título. Ustedes son mi mayor logro, mi alegría más orgullosa. Recuerden eso, sin importar lo que aprendan después». La cinta se detuvo. El silencio regresó a la cámara subterránea más pesado que antes. Guillermo y Harry se quedaron allí, en las entrañas de la tierra, con la voz de su madre aún resonando en las paredes de piedra. Habían seguido sus pistas hasta este lugar oculto, y ella los había guiado hacia otro misterio, otra llave, otra verdad cerrada esperando ser revelada. Ahora sabían a dónde ir: el Banco Coutts, el joyero del cumpleaños 18. Pero la pregunta que flotaba en el aire frío era la más aterradora de todas. ¿Qué había en esa caja de seguridad que era tan peligroso que Diana no se atrevió a dejarlo ni siquiera en su habitación secreta?
Salir de aquella habitación secreta fue como despertar de un sueño febril para volver a una realidad que ya no encajaba. Guillermo y Harry subieron los escalones de piedra en un silencio absoluto, cada uno procesando el eco de la voz de su madre a su manera. Al llegar al pasillo, Guillermo empujó el panel tallado. Con un chasquido suave, la puerta oculta se cerró, y las flores de madera volvieron a ser simplemente decoración. Nadie que pasara por allí podría imaginar que, detrás de esa pared, descansaba el testamento emocional de la princesa de Gales. A su alrededor, el palacio de Kensington continuaba con su ritmo indiferente. A lo lejos, se oían los pasos del personal doméstico, el murmullo de los turistas en los jardines públicos, la vida siguiendo su curso normal. Pero para los dos hermanos, el mundo había cambiado de eje. Siempre se había dicho que Guillermo y Harry eran el día y la noche. Pero en el fondo, compartían una cualidad idéntica, forjada en el fuego de su tragedia compartida. Una lealtad inquebrantable. La lealtad de Guillermo era como una roca, silenciosa, constante, resistente. Él era el que aparecía incluso cuando dolía, el que cargaba con responsabilidades que otros abandonaban, el que creía que el amor significaba quedarse y aguantar la tormenta, incluso cuando huir parecía más fácil. La lealtad de Harry era como el fuego, feroz, protectora, inmediata. Él expresaba su amor a través de la defensa, diciendo verdades incómodas cuando el silencio era más seguro, negándose a fingir que todo estaba bien cuando el barco se hundía. Juntos, formaban una imagen completa de la devoción. Pero la lealtad se vuelve un arma de doble filo cuando las personas que amas se han lastimado entre sí. ¿A quién le debían su lealtad ahora? ¿A la madre que clamaba justicia desde la tumba? ¿O al padre y a la institución que mantenían el mundo en orden? Se refugiaron en una sala de estar privada, lejos de oídos indiscretos, y cerraron la puerta con llave. Harry se dejó caer pesadamente en un sillón, hundiendo la cabeza entre las manos. Parecía agotado, como si hubiera corrido un maratón emocional. Guillermo, fiel a su naturaleza reflexiva, se paró junto a la ventana, mirando hacia los jardines hundidos donde su madre solía pasear para escapar de su soledad. «Tenemos que decidir», dijo Guillermo finalmente, sin apartar la vista del cristal. «¿Qué hacemos con esto?» Harry levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Ella quería que lo supiéramos. Grabó esa cinta específicamente para que escucháramos la verdad de su propia voz. No podemos ignorarlo. «Lo sé», respondió Guillermo girándose para enfrentar a su hermano. «Pero saber y revelar son cosas muy diferentes, Harry. Si sacamos esto a la luz, si vamos a ese banco, recuperamos lo que hay en esa caja de seguridad y lo hacemos público, abriremos heridas que apenas han comenzado a sanar. Destruiremos la paz que tanto nos ha costado construir». La voz de Harry se afiló, cargada de una frustración acumulada durante años. ¿Y si lo enterramos? Si protegemos a la institución como nos han enseñado a hacer toda nuestra vida, entonces hacemos que la voz de mamá desaparezca de nuevo. Dejamos que ganen las personas a las que ella temía. La mandíbula de Guillermo se tensó. No estoy hablando de proteger a la institución como un concepto abstracto. Estoy hablando de proteger a nuestra familia, a personas reales, a nuestro padre, el legado de nuestros abuelos, a nosotros mismos. Lo que sea que haya en esa documentación lastimará a gente que amamos. Quizás algunas cosas necesitan doler antes de poder sanar, dijo Harry en voz baja pero con una convicción absoluta. La verdad duele, Will, pero las mentiras pudren. Se quedaron en silencio con esa verdad flotando entre ellos. Ambos sabían que su madre no les había dejado esta información por descuido. Diana había entendido exactamente lo que estaba haciendo. Había sopesado el costo y había decidido que sus hijos merecían saber, sin importar las consecuencias. «Necesitamos hablar con él», dijo Guillermo finalmente, tomando una decisión ejecutiva. «Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de ir al banco, necesitamos escuchar su versión». Harry asintió lentamente. «Él sabe de la caja, te ha estado llamando sin parar». «Entonces le devolvemos la llamada»,
sentenció Guillermo. Y le hacemos la pregunta que hemos evitado desde que éramos niños. Le preguntamos directamente y le damos la oportunidad de contar su verdad antes de que decidamos qué hacer con la de mamá. La reunión se organizó con una rapidez inusual. Carlos aceptó de inmediato, y en su voz a través del teléfono se mezclaba un alivio desesperado con un terror profundo. Se encontraron esa misma tarde en Clarence House. El ambiente era sombrío. No había personal presente, ni asesores con trajes grises rondando cerca, ni secretarios tomando notas. Solo un padre y sus 2 hijos, enfrentando una conversación que tenía décadas de retraso. Cuando entraron en la sala privada, Carlos se puso de pie. A los ojos de Guillermo, su padre parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Se veía más frágil, más pequeño. Tenía las manos entrelazadas frente a él, en un gesto que podía ser de nerviosismo o de súplica. «Gracias por venir», dijo Carlos en voz baja, casi inaudible. Guillermo no perdió el tiempo en formalidades. Fue directo al punto, como un cirujano abriendo una herida infectada. «Encontramos la caja de mamá. Escuchamos la grabación que nos dejó. Sabemos sobre la reunión secreta, sabemos sobre los documentos, y sabemos que había gente tratando de silenciarla». Carlos cerró los ojos brevemente como si recibiera un golpe físico. Exhaló un suspiro tembloroso. «Ya veo». Harry dio un paso adelante, su voz cargada de una intensidad dolorosa. «¿Lo sabías? ¿Sabías lo que ella estaba guardando? ¿Sabías de qué tenía miedo?» Carlos caminó lentamente hacia un sillón y se sentó, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su propia historia. Miró a sus hijos, no como el rey, sino como un hombre lleno de remordimientos. Sabía que ella estaba documentando cosas, admitió Carlos con la voz ronca. Sabía que ella creía firmemente que había personas que querían que se quedara callada. Discutimos sobre eso cerca del final, muchas veces. Le dije que estaba siendo paranoica, que veía enemigos donde no los había. Guillermo lo miró fijamente, sus ojos azules fríos como el hielo. ¿Le mentías para protegerte a ti mismo o simplemente estabas equivocado? La pregunta quedó suspendida en el aire. Era la pregunta que definía toda su historia familiar. Carlos levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «No lo sé», confesó, y esa admisión pareció costarle un pedazo de su alma. Quería creer que la institución la protegería. Quería creer que mi familia haría lo correcto por ella. Pero también sabía cómo funcionaban las cosas. En el fondo, sabía que las verdades incómodas tienen una forma extraña de desaparecer cuando amenazan la estabilidad de la corona. Hizo una pausa mirando sus manos vacías. Quizás la llamé paranoica porque la alternativa, admitir que ella tenía razón y que estaba en peligro real, era algo que yo no tenía el valor de enfrentar. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rey había admitido su ceguera voluntaria. Ahora, con la verdad de Diana en una mano y la confesión de su padre en la otra, Guillermo y Harry tenían que decidir si perdonar el pasado o incendiarlo por completo. Y todavía faltaba abrir la caja de seguridad en el banco. En la sala privada de Clarence House, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de Harry habían caído como una sentencia. «Ella grabó un mensaje para nosotros», dijo Harry, su voz firme, sin apartar la mirada de su padre. «Nos dijo que hay más documentación, papeles que aún no hemos visto». Carlos levantó la vista bruscamente. La sangre se le heló en las venas. La mera mención de más documentos era su peor pesadilla hecha realidad. «¿Dónde están?», preguntó el rey con una urgencia que rozaba el pánico. Guillermo, que había estado observando en silencio, intervino con una frialdad calculadora. «¿Importa dónde están? Lo que importa es por qué te aterra tanto que existan». La voz de Carlos se quebró ligeramente, perdiendo su compostura real. «Soy su padre», dijo, intentando recuperar algo de autoridad. «He cometido errores terribles, y he pasado años tratando de enmendarlos. Pero si sacan a la luz todo lo que Diana guardó, si permiten que su versión de los hechos, escrita desde el dolor y la furia, se convierta en la única verdad que el mundo recuerde, entonces todo lo que he intentado reconstruir será destruido.
Miró a sus hijos con desesperación. Mi reputación, mi reinado, la estabilidad de esta familia, todo se vendrá abajo. Harry lo miró. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita. Tal vez debería ser así, dijo Harry en voz baja. Tal vez todo debería derrumbarse. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Carlos se quedó mirando a su hijo menor, con el dolor escrito en cada arruga de su rostro. Por primera vez, el rey no tenía respuesta. El silencio se prolongó, pesado y doloroso. Finalmente, Carlos suspiró, y con ese suspiro pareció encogerse en su silla. «La amé», dijo Carlos finalmente. Su voz era apenas un susurro. No lo suficientemente bien, no de la manera que ella necesitaba o quería, pero la amé, y he llorado su pérdida cada día desde entonces. No solo por lo que su muerte les hizo a ustedes, mis hijos, sino porque perdí a alguien que me importaba, alguien a quien le fallé. Guillermo se sentó frente a su padre. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Diana, lo taladraban. «Entonces ayúdanos a entender», exigió Guillermo. «Cuéntanos tu versión, no la versión oficial del palacio, no lo que crees que queremos escuchar. Cuéntanos la verdad, papá, por una vez en tu vida». Y así las compuertas se abrieron. Durante las siguientes 2 horas, el rey de Inglaterra desapareció. En su lugar, solo quedó un hombre viejo y cansado. Carlos habló. Habló sobre la presión aplastante de su posición, sobre ser un príncipe criado para no mostrar emociones. Habló de decisiones que tomaron por él antes de que fuera lo suficientemente mayor para protestar. Habló de un matrimonio arreglado más por el deber hacia la nación que por el deseo del corazón. Admitió su crueldad. No puso excusas. Reconoció que su propia infelicidad lo había vuelto frío, que se había retirado y cerrado en sí mismo cuando debería haber luchado más fuerte por su esposa. Admitió que se había protegido a sí mismo a expensas de la cordura de Diana. Simplemente se desnudó emocionalmente. Puso sus pecados sobre la mesa. Cuando terminó, la habitación parecía haberse quedado sin aire. Guillermo y Harry permanecieron en silencio, procesando todo lo que habían escuchado. La verdad de su padre no borraba el dolor de su madre, ni justificaba lo que ella sufrió, pero añadía una dimensión nueva a una historia que, hasta ese momento, solo habían entendido desde un ángulo. Vieron, por primera vez, que en esa tragedia no había solo un villano, sino 2 víctimas de un sistema implacable. El pacto de los hermanos. ¿Qué harán?, preguntó Carlos finalmente, con la voz ronca por el esfuerzo de la confesión. Sabía que su destino estaba en manos de sus hijos. Guillermo miró a Harry. Algunas conversaciones ocurren sin palabras, en una sola mirada que cargaba con años de historia compartida, dolor y hermandad. Harry dio un pequeño asentimiento. Entendió lo que su hermano estaba pensando. «Vamos a recuperar lo que mamá dejó en el banco», dijo Guillermo con autoridad. «Vamos a ir a Coutts, vamos a abrir esa caja de seguridad, vamos a leer cada carta, cada documento, cada prueba». Carlos contuvo la respiración. «Vamos a entenderlo todo», continuó Guillermo. «Y luego nosotros decidiremos qué es lo que mejor sirve a su memoria, si la revelación total o la protección». «¿Y si eligen la revelación?», preguntó Carlos temiendo la respuesta. Guillermo se puso de pie. Su decisión ya estaba tomada, aunque aún no la había dicho en voz alta. «Entonces haremos lo que mamá pidió», dijo. «Nos aseguraremos de que su voz sea escuchada, no a través del escándalo o el espectáculo barato de los tabloides, sino a través de la verdad dicha con cuidado y con propósito». Carlos asintió lentamente, aceptando lo que no podía controlar. Era un final justo. Cuando Guillermo y Harry salieron de Clarence House, la noche de Londres los recibió con una brisa fresca. El tráfico lejano sonaba como un río constante. Harry se volvió hacia su hermano mientras caminaban hacia el coche. «¿Qué es lo que el mundo nunca verá venir, Will?», preguntó Harry. Guillermo pensó en el brazalete de plata que ahora llevaba en su bolsillo. Pensó en la voz grabada de su madre resonando en esa cámara subterránea. Pensó en la elección que ahora pesaba en sus manos.
Que elegimos su verdad por encima de nuestra comodidad, respondió Guillermo, mirando hacia el cielo nocturno. Que decidimos que algunos silencios causan más daño que cualquier revelación. El motor del coche arrancó. Tenían una llave, tenían un destino, el Banco Coutts, y tenían una misión final. Lo que encontraran en esa caja de seguridad cambiaría la historia para siempre, pero esta vez lo enfrentarían juntos, 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 enfrentarían juntos.